Hola, mi nombre es Wilmar y en este video les voy a enseñar C Sharp en un video corto. No voy a enseñar todo sobre C Sharp, solo te voy a enseñar las cosas básicas y las cosas clave, porque tú que estás viendo este video espero que ya sepas algo de programación y quieras repasar el lenguaje de C Sharp. O sea, tienes que saber algo de programación para poder ver este video, porque si no, no va a tener sentido. Si eres un novato, este video no te va a servir para nada. Eso es que te estoy advirtiendo. Este video es solo para personas que ya tengan conocimiento básico de programación, que hayan tocado otro lenguaje o que hayan tocado C Sharp, pero quieren saber un poco más. Entonces voy a tocar cosas avanzadas, no tan avanzadas en este caso, pero como, como una manera de explicar el lenguaje de, de una manera rápida. Les voy a advertir también que mi español no es el mejor, porque he vivido en el extranjero desde que estaba muy pequeño. Entonces el español se me ha perdido un poco, pero voy a tratar de explicar todo esto de la mejor manera. Entonces empecemos con este tutorial ya de una vez y vamos a ver esta lista que tengo aquí. Esta lista está en español y en inglés, porque hablar de programación requiere conocimientos de inglés también. O sea que no puedo explicar todo esto con palabras en español. Tengo que utilizar palabras en inglés, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicar todo esto. Bueno, toquemos el tema de las variables. En C Sharp, para declarar una variable, requieres el tipo de dato, el nombre de la variable, el nombre de variable. Entonces así declaramos una variable sin valor, pero si queremos declarar una variable con valor, le tenemos que poner el igual y después el tipo de dato que viene aquí a la derecha tiene que corresponder al tipo de dato que estamos dando aquí. Entonces aquí escribo cualquier cosa y así se cierra en C Sharp. Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí. C Sharp tiene el tipo de dato int. El tipo de dato int es un número, es una caja donde podemos guardar un número. Entonces escribimos mi número igual a 5. Entonces aquí tenemos un int. Después, si queremos trabajar con texto, tenemos la palabra clave string, mi texto igual a hola mundo. Entonces, si queremos, por ejemplo, trabajar con decimales, porque con un int en C Sharp no puedes trabajar con decimales, tienes que tener una variable especial para eso. Entonces aquí tenemos la variable double, que con esta si puedes trabajar con números decimales. Mi número decimal, y aquí podemos otorgarle 5,2, por ejemplo. Hay una variable casi parecida que se llama decimal, que es como más estas son la decimal es como más precisa. Mi número 2, perdón, el double creo que es más preciso, el decimal es como un poco más, ¿cómo se dice? Menos pesado. Entonces igual a 5,6, el 5,5, así. Pero para declarar esto, no, creo que tengo que escribir M, ¿no? Sí. Entonces para declarar esto necesitamos escribir M adelante. Creo que le estoy mintiendo. Vamos a ver cuál era la más precisa. A ver. Bueno, yo normalmente utilizo más que todo el double. No hago programación, o sea, ¿por qué hay estas dos que se hacen lo mismo? La respuesta es que una ocupa más memoria y la otra ocupa menos memoria. No me acuerdo ahorita mismo cuál de las dos ocupa menos memoria, pero vamos a ver, creo que puedo ver la definición. Aquí tenemos, creo que esta
puede que sea que esta pueda guardar más precisión. No, me parece que esta... No, esta guarda como... Sí, esta tiene como más precisión, parece. Bueno, son prácticamente lo mismo, pero se pueden guardar diferentes valores. O sea, tienen diferentes tamaños. Por ejemplo, el que puede guardar más tamaño en la parte de int, tenemos el long. Mi número súper grande. O sea que el long, aquí prácticamente podemos escribir un número súper grande. El int no tiene esa capacidad, el int tiene un valor máximo, que aquí este es el valor máximo que puede tener, bueno, el int 32, ¿no? Porque hay diferentes tipos de int, hay el int 64, que creo que es prácticamente lo que es el long, que es un int 64. El int 64 puede tener un valor máximo de esto, o sea que son números grandes. Bueno, el valor menor de la variable tipo texto es el char. Llamémosle mi carácter, que es el tipo de dato más básico de texto. Esta ocupa este tipo de símbolo para declararse. Entonces aquí solo podemos poner un valor, o sea, A. No podemos poner esto, porque esto equivaldría a esto que tenemos acá arriba, o sea que no se puede trabajar de esta manera. Entonces aquí solo ocupa un valor. Bueno, estas son las variables básicas que podemos declarar en C#. Bueno, si quieres, por ejemplo, darle un nuevo valor a una variable, yo espero que ya sepas eso, pues haces de esta manera. Y aquí ya mi número tiene el valor de 6. Entonces así se declaran las variables en C#. Hay una manera más fácil de hacer esto, que gracias que nos han dado de esta manera. También podemos declarar variables de esta manera. Podemos escribir var. Aquí puedo escribir, por ejemplo, mi número. Y puedo escribir un número aquí. Esto vendría siendo igual a esto. Aquí me parece rojo porque no se pueden llamar igual, ¿no? Pero esto vendría siendo igual a esto. O si escribo, por ejemplo, esto vendría siendo esto. O sea, ya entienden, esta palabra var se vuelve más dinámica. No es, pero es, o sea, tiene, ¿cómo explico esto? A ver, cuando yo le doy un valor aquí a la derecha, ya estoy diciendo que esta variable va a ser una string. O sea que al momento de yo querer cambiar esto, no le puedo dar por ejemplo, un número 5. Espero que no. Porque no se puede. Porque el lenguaje C# es un lenguaje tipiado. O sea que en otros lenguajes esto sería posible, pero en C# no. Porque ya aquí hemos dicho que esto es un string y no podemos darle el valor de 5. Entonces todavía tenemos la protección del tipiado al utilizar la palabra var. La palabra var nos facilita mucho porque no necesitamos saber el tipo de dato directamente, sino que lo podemos dar al lado derecho. Yo recomiendo utilizar la palabra var cuando el tipo de dato al lado derecho se puede ver con el ojo. O sea, aquí yo puedo ver que es un string. Si yo con el ojo no puedo ver qué es esto, entonces no debería utilizar la palabra var. Ya utilizaría el tipo de dato. Ya les voy a dar un ejemplo de cuándo podemos ver un caso como esto, porque aquí podemos ver que, sí, esto es un string. Pero en otros casos no podemos ver si es un string al ojo vivo, ¿no? Para facilitar las cosas, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico. Ya hablamos sobre variables.
Y hablemos sobre statements. Statements es, por ejemplo, if, while, for. Estos son los statements que tenemos en C Sharp. Y también tenemos switch. Y también tenemos break. Bueno, esto no es un statement, es como una palabra clave. Pero para mí estos son los statements. Hay un statement de más bajo nivel que se llama goto. Ya les voy a hablar sobre este, pero este es un poco especial. Este es un statement o un comando de más bajo nivel que viene migrando desde Assembler. Y ya les voy a explicar qué podemos hacer con goto. Pero primero hablemos sobre if, que es prácticamente, ya espero que lo sepan. Pero en un if, para poder trabajar con un if, bueno, voy a empezar a explicar qué hace un if, para el que no sepa, ¿no? El if prácticamente, todo lo que hay aquí adentro, que sea verdadero, va a correr esta caja de... En esta caja podemos poner código y vamos a poder correr cosas. Por ejemplo, si el valor de aquí es verdadero, true, entonces vamos a poder escribir hola mundo. Console readline. Entonces, si eso es verdadero, vamos a poder ver que voilà, hola mundo. Si esto es falso, vamos a ver que no va a escribir el hola mundo. O sea, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, el if también puede venir acompañado de un else. O sea, esto se utiliza para cerrar y abrir. Que lo hay en la mayoría de lenguajes. Creo que el único lenguaje que no utiliza este tipo de encerramientos es Python. Y hay otros más, pero la mayoría de lenguajes que están basados en C siempre utilizan esto para abrir y cerrar. Entonces, ¿qué hace el else? Pues bueno, es simple. Si la operación aquí arriba es falsa, el else va a correr el código. Entonces vamos a ver que se va a escribir hola mundo 2. Voilà, tenemos el hola mundo 2, perdón. Y si escribimos aquí true, vamos a ver que escribe hola mundo. Entonces es bastante sencillo. El if también puede venir acompañado del else if, que es prácticamente lo mismo que un if, pero tiene una diferente operación aquí. Ya les voy a explicar. Aquí se me marca como oscuro porque hay que decir, tu if de arriba siempre va a ser igual a true, entonces nunca se va a correr esta sección. Entonces que ya el compilador aquí me está dando un error. Bueno, no un error, sino como una advertencia, ¿no? Entonces si yo cambio esto a falso, entonces ya se me quita esto. Bueno, ya les voy a explicar qué pasa aquí con el else if. Estos tres se pueden combinar de esta manera. Para, por ejemplo, si yo hago una operación acá arriba y digo if algo es verdadero, entonces este código se correrá y este nunca se correrá y este nunca se correrá. Pero si el código acá es falso y acá es verdadero, entonces este código correrá, pero este nunca correrá. Ya pueden ver la parte verde que nos indica que este código no correrá en nuestra aplicación. Entonces, si escribo hola mundo 3, vamos a ver que hola mundo 3 se escribe. Si yo cambio esto a true, entonces podemos ver que hola mundo escribe. Entonces es como una manera de trabajar para
para crear únicas operaciones, diferentes operaciones. Entonces, escribo aquí false. Vamos a ver que el else, perdón, escribe hola mundo 2. Entonces, así se puede combinar el if con el else if. Acá podemos poner otro else if si queremos. Else if. Abrimos y cerramos, así. Hola mundo 5. 5. Hola mundo 5. O sea que se pueden combinar. O poner if en if. O sea que puedes hacer muchas combinaciones. En este caso C# no te limita. Podemos escribir hola mundo primero allí. Y aquí podemos escribir hola amigos. Entonces ya aquí podemos ver que se van a escribir los mensajes. Entonces podemos combinar mucho. Acá también podemos combinar esto. Entonces en el if también puede ir un if. O sea, puedes combinar el código como tú quieras. Acá también le puedes meter un if si quieres. O sea que puedes hacerlo como tú quieras. Bueno, eso es todo sobre el if y el else if. Espero que lo hayas entendido. Es prácticamente simple, como en cualquier otro lenguaje. Vamos a hablar sobre el for, que también es un statement muy importante. Y el for es prácticamente un contador. Si pongo 6 aquí. Entonces, ¿cómo funciona el for? Ya les voy a dar una pequeña muestra. Entonces el for funciona prácticamente así. El for es un contador. Entonces si le hundo aquí a arrancar, vemos que escribe 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo funciona el for? Primero se necesita una variable inicializada, por supuesto. La variable i es igual a 0. Después, ¿cómo funciona esto entonces? Entonces primero se declara la variable. Después llegamos a este punto del código. Entonces aquí mira, si i es menor a 6, arrancamos el código una vez y sumamos el resultado de i. Entonces, cuando esto mira por primera vez, entonces i es igual a 0. El código, el compilador se mete aquí, hace la operación, después suma a i, le da el valor le da 0 más 1. Entonces i se convierte en 1. Vuelve a hacer la operación, i es menor a 6, porque i es igual a 1, entonces va a ser menor a 6. Viene a hacer la cuenta, viene a hacer la operación, después salta otra vez a la cuenta, y este se convierte en 2. 2 es menor a 6, ¿sí? Entonces vuelve a hacer la cuenta. Entonces así sigue y sigue y sigue, y con eso podemos hacer cuentas. El for es muy utilizado para por ejemplo, cuando ya hablemos más sobre arrays, vamos a utilizar mucho el for. El for se utiliza para hacer cuentas o para iterar cosas. Por ejemplo, listas, arrays. Ya voy a hablar más sobre ese tema. Entonces el for es muy simple. Es prácticamente el síntesis es así. No hay otra manera de hacer el for. Bueno, hay, pero es sencillo. O sea, primero le damos una variable de tipo integer, o no necesariamente tipo integer, creo que vamos a ver. Bueno, normalmente creo que es integer, pero creo que podemos hasta utilizar un long. Bueno, el for normalmente ocupa solamente una variable. Creo que hasta puedes poner un bool igual a false.
Sí. Oh. Entonces, puedes utilizar cualquier tipo de variable. O sea que aquí decimos si is igual a false, entonces aquí solo se va a iterar creo que una vez. Ahí podemos ver. Entonces puedes utilizar cualquier tipo de variable en esta parte, pero necesita una condición y después necesita que le des un valor. Entonces así prácticamente funciona el for. Les voy a dar una pequeña información de cómo, a mí me gusta ver cómo funcionan las cosas debajo del motor. Y el for debajo del motor en realidad es un while. Ya vamos a tocar el tema del while. Entonces voy a poner un while. Les voy a explicar primero qué es el while. El while es como una burbuja. Ya espero que ya lo conozcan, pero así se declara en C Sharp. El while necesita una expresión verdadera para que se corra aquí. Entonces, para que se inicie. Perdón la palabra. Para que se inicie, pero no voy a utilizar esto. Voy a utilizar. Voy a hacer la misma operación que hicimos aquí con el for. Voy a cambiar. Voy a hacer esto. Voy a quitar esto para no confundirlos. Voy a hacer la misma operación. Entonces aquí voy a declarar una variable como les enseñé con la palabra var. Pongamos 0. Entonces podemos hacer, voy a llamarla i, así. O sea, i es menor a 6. Entonces i más así. Entonces este código es equivalente al de arriba. Es prácticamente lo mismo, solo que el while es más, perdón, el while es prácticamente una burbuja, no es un contador. El while puede seguir, o sea, el while siempre va a correr el código que hay aquí si esto es verdadero. O sea que este no ocupa de todo este síntesis, solo ocupa de que algo aquí sea verdadero. Puede ser una variable, puede ser cualquier cosa. Y aquí el i, por ejemplo, no existe. Entonces, si yo correría ese código, entonces esto correría el código que está aquí adentro para siempre. Entonces, a lo último nos botaría un error. Espero, hasta que la memoria se acabe. Bueno, no voy a hacer eso porque tomaría mucho tiempo. Entonces, el while es prácticamente una burbuja que solo corre código. Bueno, en este caso, como no tenemos código, entonces creo que no pasaría nada a la memoria. Solo se quedaría aquí y nunca correría este código. Dependiendo de qué hacemos aquí, ¿no? Es que pasa eso, que se llena la memoria. Entonces el while es prácticamente simple, es esto. Entonces cuando crearon C Sharp, se basaron en, bueno, no solamente C Sharp, creo que en otros lenguajes, que para poder crear un for, debajo del motor es en realidad un while. Pero si vemos más debajo del motor, podemos notar que el while es también creado con otro tipo de código que es más de bajo nivel. Ya les voy a explicar. Para ellos poder crear el for, tuvieron que hacer lo siguiente. Ya les voy a dar esta pequeña información. El código tuvo que ser construido de la siguiente manera. Ya les voy a dar una explicación. Bueno, el for debajo del motor es prácticamente este código.
Les voy a escribir aquí. Entonces, y más. Entonces el for vendría siendo prácticamente esto. Entonces si i es menor a 6, entonces aquí ya vamos a ver la palabra clave goto. Esta se pone al final. Perdón. Es así, perdón. El código verdadero es así. No, ¿cómo era? Es así. Entonces, esto es equivalente al for que estamos viendo acá arriba. Este código aquí es equivalente. Voy a organizar el código. O sea que el código voy a cambiar esto a i, ¿sí? El código de bajo nivel para el for es este código que estamos viendo aquí. Entonces, el compilador lo que hace detrás del motor, bueno, no el compilador, sino los que crearon el for loop, se basaron en este código para hacer el for loop. O sea que vamos a comprobarlo. Voy a quitar este for y voy a hacer esto. Entonces vemos que ese código hace lo mismo que este for loop. O sea que esto es código de bajo nivel en C#. O sea que el compilador tiene un código parecido a esto para hacer la operación del for loop. Y de la misma manera crearon el while loop. Ahí vemos. O sea que lo que vemos aquí es este código. O sea que bajo el motor, el for vendría siendo un código así parecido a este. Y igual que el while también es creado más o menos de esta manera. Pero sin contador, ¿no? Aquí podemos poner true. O sea que si quisiéramos crear un while, vendría siendo algo así. O sea, le estoy explicando cómo funciona debajo del motor. Bueno, esto me va a ocasionar un error porque solo va a ser operaciones infinitas. Entonces, pero podemos ver que escribe hola mundo, hola mundo, hola mundo. Muchas veces. Entonces, así es como funciona debajo del motor el while y el for. O sea que este es el código que ellos escribieron para que nosotros podamos escribir este código simple. Más o menos así, no es exactamente este código, pero así es como se crearon estos dos. Bueno, es un tópico para que lo sepas, ¿no? Bueno, ¿qué nos falta? Ya expliqué el goto, como ya lo pudieron ver, el goto es prácticamente, bueno, el goto siempre ha sido en la programación
También lo hay en Assembler, pero no de la misma manera. Se utiliza de otra manera. El GoTo es prácticamente saltar a líneas de código. O sea, en C Sharp vendría siendo que tienes algo que se llama label. Mis métodos. Uy, perdón. ¿Cómo lo hice yo acá? Voy a traer el código de vuelta. Es prácticamente, necesitas un label. De esta manera se escribe un label. Escribes una palabra. Así de esta manera. Y aquí dentro escribes código. Y utilizas la palabra goto. Palabra. Para saltar a esa línea de código. Entonces así trabajamos con goto. Es muy fácil. No te recomiendo mucho utilizar goto si es que no lo necesitas así de, o sea, que hagas algo muy importante, porque con el goto puede pasar cosas inapropiadas. Porque cuando tienes, para poder utilizar un goto necesitas, por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué va a pasar aquí? Si yo tengo este código, entonces aquí de ley me va a escribir los dos mensajes, pero yo específicamente solo quiero escribir palabra, entonces no va a funcionar, porque el goto no funciona. Uy, ¿qué hice ahora? A ver. Exactamente. Ya vieron el problema que tuve. Escribe hola mundo y escribe hola mundo una vez. Creo que no se puede ver. Entonces, esto es lo que puede pasar. O sea que es algo peligroso utilizar el goto. Es una palabrita especial, pero es porque creo que se me olvidó hacer algo así. Creo que se me olvidó esto. Vamos a ver. Ah, exacto. Como no cerré, entonces esto va a ser un while loop, como el que vimos anteriormente. Pero vimos que escribió hola mundo primero, pero puedo cambiar el orden de esto. Y mira lo que va a pasar. Se van a escribir las dos. Porque hay que tener en cuenta que esto solo marca código, o sea, siempre lo va a correr. Y lo que hace el goto es que, perdón, puse mal. Ahí vamos a poner otra vez. Entonces ya vamos viendo qué es lo que pasa aquí. Entonces el goto no lo recomiendo mucho si no lo sabes manejar. Vamos a ver. Acá tengo una demostración en la página de Microsoft, cómo se utiliza el goto. El goto normalmente se declara arriba de las labels para que no ocurra el error que tuve yo antes, ¿no? Entonces aquí ya le dije que vaya a palabra, pero ¿qué pasa si yo escribo again? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Este código va a arrancar y este también. Entonces, por eso el goto puede complicar las cosas. Pero si escribo palabra, entonces él va a ignorar la parte de again y solo va a escribir hola mundo. Entonces, el goto es como de más bajo nivel. Se puede hacer mucho con él, pero hay que tener cuidado con él. El goto se los dejo a personas que hagan cosas de programación de más bajo nivel. Así que nosotros no lo vamos a ocupar tanto.
Ahora vamos a ver qué nos falta. Nos falta el switch, que es prácticamente también un go-to debajo del motor. Pero el switch es un poco más complicado. Ya les voy a explicar por qué. El switch en C Sharp es prácticamente esto. El switch trabaja con casos. Case. 0. Pongámosle 1. Break. Perdón. El síntesis es así. Break. Ay. Break. Así. Vamos a copiar esto. Y pegar. Entonces el switch es prácticamente esto. Ya les voy a mostrar. Ponemos aquí hola mundo. Hola mundo 2. Entonces aquí ya aquí vamos entendiendo qué es lo que pasa. Aquí lo único que se va a escribir a la consola es hola mundo 2. Podemos darle la prueba aquí y ahí vimos el resultado. Entonces si yo cambio esto a 1, se va a escribir hola mundo. Ahí vemos el resultado otra vez. Entonces así funciona un switch. En switch también tiene un default. El default es prácticamente, ya les voy a explicar. Break. El default es que si ninguno de estos números se cumplen, va a saltar aquí. O sea, es prácticamente un else. Entonces, si yo por ejemplo escribo 66, va a escribir hola mundo 3. Y el switch también tiene un, creo que tiene un, no, creo que no puedo utilizar el finally. Déjame yo compruebo. Finally. Me parece que se podía utilizar el finally. O tal vez estoy confundiéndolo con otro lenguaje que he manejado. Vamos a ver. Me parece que se podía. Finally. Estoy seguro de que podía uno correr finally. ¿Requiere esto tal vez? Bueno, me parecía que en un switch podíamos meter el finally, pero yo creo que lo estoy confundiendo con otro lenguaje. Deja ver. No, perdón, la estoy confundiendo. Bueno, la idea del finally es que si tuviéramos por ejemplo, el 66 que cubriera esto y esto, pero creo que no lo puedo hacer con un switch. Creo que lo he hecho con otro lenguaje. No sé por qué hablé sobre finally. Pero el finally lo vamos a ver en esta parte, en las excepciones, la parte de excepciones. Pero bueno, dejémoslo así. Pensé que se podía utilizar aquí. Pero las palabras clave en el switch es el case, el valor, el case, el valor. O sea que esto se puede utilizar con cualquier cosa. Podemos utilizar un string, por ejemplo. Hola.
Entonces aquí yo puedo escribir hola, adiós, etcétera. Entonces aquí me va a escribir el primero hola mundo nomás. Pero si lo escribo con H pequeña, me va a arrancar este. Como pueden ver, C# respeta los caracteres, o sea que si tienes minúsculas, o sea, en la programación en general las letras grandes tienen un número especial y las letras pequeñas tienen otro número, o sea que respeta eso. O sea que hay que tener en cuenta que si escribes esto, no, o sea, si escribes esto y esperas esto, no te va a funcionar. Entonces, esto es prácticamente un switch. Creo que he tocado los statements más usados. Vamos a repasarlos, que era el if. Voy a escribir en comentario aquí, que era el if. Pueden pausar y escribir lo que hemos visto aquí. If, else, if, for, while, switch. Y el goto, que lo hemos repasado un poco también. ¿Qué statement nos hace falta? Nos hace falta, creo que me faltó el do while. Do while. El do while es prácticamente un while, solo que tiene una pequeña diferencia. Vamos a hacerlo como antes, para no tener problemas. Entonces, i menor a 6. Perdón. Aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer con el do while? El do while es prácticamente aplica otra regla. Si utilizábamos el while solamente para que pueda correr el código que hay dentro, esto tiene que ser verdadero. ¿Qué pasa en el do while? El do while funciona diferente. Escribimos la palabra do, que significa que cuando el compilador vaya leyendo el código, que siempre lea esta línea de código, no importa lo que pase acá. Pero si esto es verdadero, entonces el compilador va a hacer lo siguiente: se va a volver aquí, va a entrar de nuevo al código, va a mirar la operación, vuelve y escribe el código, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos esto, podemos comprobar que va a escribir hola mundo 6 veces. Pero, por ejemplo, si yo le escribo 6, podemos dejar el más ahí. Esto solo va a arrancar una vez. Entonces, para eso está el do. Que, por ejemplo, si queremos tener una burbuja, pero queremos arrancar un código antes, o queremos estar seguros de ese código arranque, así el valor de acá sea falso, entonces podemos utilizar el do while. Entonces, do while. Para eso funciona el do while. Entonces, estos son los tipos de statements que hemos tocado. Estamos en esta parte, statements. Bueno, espero que eso les haya dado un entendimiento sobre los statements en C#. Ahora vamos a pasarnos a la parte más complicada. Bueno, no complicada, pero arrays. Los arrays en C# son prácticamente listas o conexiones
que podemos utilizar para guardar varios valores en una sola variable. Entonces, ¿cómo se declara un array en C Sharp? De la misma manera que declaramos una variable. El tipo de dato, eh, el tipo de dato, el nombre, el tipo de dato otra vez, tipo de dato, pero aquí tenemos que hacer algo especial. Aquí tenemos que darle la palabra de new y este sintaxis para decir que es un array, y aquí en la parte new hacemos estas comillas. Ya les voy a explicar diferentes maneras de, se nos olvidó de instanciar esto. Vamos a hacer la prueba. Esta es la opción 1. Entonces escribimos int y igual a new int. Esta bandera. Y para que esto funcione necesitamos aplicar un valor aquí. Perdón, se me olvidó esto. Es importante poner esto también. Para que el tipo de datos sea... Esto es lo que nos dice que es un array. O sea, el tipo de dato, las comillas aquí, el nombre de la variable, y esto se llama inicialización. Ya les voy a explicar qué hace la palabra new. La palabra new es un poco especial en C Sharp. Lo que hace la palabra new es decirle al compilador que cree un espacio en una parte de la memoria, como, a ver cómo se diría. Tú tienes la memoria RAM, hay una parte especial que utiliza el compilador, que es una parte de la memoria RAM que es la más rápida, que se llama, creo que en inglés se llama the heap, no estoy seguro, the stack. Stack es una parte de la memoria y the heap es otra. Creo que podemos buscarla. The heap and the stack. Sí, aquí tenemos una explicación. The stack es, bueno, esto es otro tema más avanzado, no lo quiero retocar aquí, pero aquí podemos ver que el stack es un tipo de memoria que utilizamos más localmente, puedo decirlo así, y the heap es que hacemos un puntador a un objeto, o sea que podemos tener varias variables y apuntarlas a un solo objeto. O sea que la variable 1 puede cambiarle el valor al objeto y la variable 2 también le puede cambiar el valor al mismo objeto. Entonces para eso se utiliza la palabra new, para especificarle que por ejemplo si yo tengo otra variable aquí, puedo hacer esto. Entonces aquí estoy diciendo que la variable a es igual a la variable, al objeto que hay en la variable i. O sea que con la variable a yo puedo acceder a lo que hay aquí. O sea que tienen el mismo acceso a la memoria. O sea, es el mismo objeto en este caso. Entonces para eso se utiliza la palabra new. Y como el tipo de dato array solo se puede utilizar como en modo referencia. Modo referencia es que necesita siempre la palabra new. Entonces por eso se puede utilizar de esta manera. Y hay sus razones por qué lo hacen así. Porque de esta manera guardamos memoria y nuestra aplicación es mucho más rápida. Si no tuviéramos la palabra new, entonces llenaríamos la memoria muy rápido. Entonces hay que entender la diferencia entre el stack y heap. Aquí vemos una página donde explica eso. Este video se me hace muy largo para explicar este tema también. Pero explicando esto bien, el stack
es una memoria como donde solo metemos basura, podemos decir así, ¿no? Y la memoria heap es como la memoria más bonita, la que podemos hacer varias cosas, con varias cosas un solo objeto. Entonces, en la memoria stack no es bueno tampoco meter demasiado. En la memoria heap podemos tener más variables, pero todas van a apuntar hacia el mismo valor. Y en el heap cada variable tiene su valor. Bueno, ya explicando la palabra new, volvamos al tema. Entonces, esto es prácticamente un array. Aquí tenemos un valor y si queremos agregarle más valor, lo hacemos de esta manera. Le agregamos un 2. Entonces, esta es una manera de iniciar una variable. También hay otra que podemos hacerla así, sin necesidad de dar los valores de una vez. Pero aquí podemos escribir una cifra. Podemos escribir 5. Pero aquí también requiere que escribamos el 5, me parece, ¿no? Oh, no, a ver qué pasa aquí. Pasa, a ver. Ah, no, no, no. Perdón. Esta requiere que aquí decimos estrictamente que aquí tenemos que poner 5 valores. Entonces, para que esto funcione necesitamos meterle 5 valores. Ah, también envié un error. Tenía el mismo nombre de la variable. No, no se ocupa esto. Vamos a hacer esto. Esto era lo que les quería enseñar. Entonces también se puede inicializar así, sin ocupar, sin necesidad de meterle los valores. O sea que podemos crear una array vacía, pero ya le hemos reservado 5 espacios. O sea que esta array no puede utilizar más de 5 espacios. Esta es una manera. También podemos hacer así. Podemos hacer de esta manera. Sin inicializarla, solo decir que hay una variable y después aquí cuando ya sabemos, cuando ya tengamos una idea de qué le queremos dar, entonces podemos darle de esta manera. Decimos, yo sé que hay 10 espacios, entonces hagamos una variable de 10 espacios. Digamos que en otra parte del código no sabes qué valor darle a esto, entonces haces unas cuentas y la inicias así o la puedes iniciar así, sin saber qué valores hay y aquí meter los valores, como decir, con comas. Bueno, esto es un array y así se inicia. Y voy a poner el siguiente ejemplo aquí para que no nos perdamos. Y así se inicia, pero requiere un valor aquí. ¿Estamos? Bueno. Bueno, entonces vamos a ver. Para acceder los valores de una array, ¿cómo lo hacemos? Sencillo. Aquí tenemos una array. Escribimos el cajón que queremos hacer. Un array se cuenta desde 0 hasta el número que tengamos, ¿no? En este caso tenemos 2 elementos, entonces si queremos hacer el número 1, escribimos el número 0. Y por ejemplo, vamos a hacerlo así. Ahorita vamos a ocupar el for que vimos antes para este ejemplo. Y el array tiene algo que se llama punto. Perdón, a ver. No le puedo llamar igual. Llamémosle GG, así. Y punto length. Entonces ya aquí vemos que el array tiene unas propiedades y métodos, pero el que voy a utilizar es el length. Y vamos a hacer un ejemplo aquí.
Entonces este vendría siendo un ejemplo de cómo trabajar con un array. Entonces, para acceder a los valores del array necesitamos un número que es el que obtenemos con la ayuda de este valor que tenemos aquí. Este toma un integer. Entonces ya vamos a ver los valores de nuestro array, así. O si queremos, podemos hacerlo también así para comprobar. Podemos escribir aquí 0, acá podemos escribir 1. Se nos va a escribir más veces porque estamos haciendo más iteraciones, pero bueno, así funciona. Entonces, por ejemplo, pero ya aquí voy a utilizar la ayuda del contador para acceder en la caja del espacio del array. Entonces, digamos que en este caso yo quiero que esta array se cambie por vamos a sumarle JJ, así. Entonces la primera caja primero va a tener el número 1, después en la primera iteración esta se va a sumar 1 más 0. Para hacer las cosas más interesantes lo vamos a escribir aquí también. Entonces primero va a sumarse 1 más 0 igual a 1. Entonces vamos a escribir 1, 1. En la siguiente iteración va a ser 2 más 0. Primero 2 y después se va a escribir 2 más 0 y se escribe, aquí se va a escribir 2 más 0, que es igual a 2. Entonces en la segunda iteración va a escribir 1 y después va a escribir 1 más 1 igual a 2. Vamos a comprobarlo para que vean la iteración aquí. Entonces podemos ver que primero escribir 1, 1, 2, 3. ¿Qué pasó aquí? No era el resultado que yo esperaba, porque aquí tengo un 2. Vamos a ver otra vez. Aquí debió de cambiar el valor, porque escribió 1. 1, 1, 2. Qué extraño. A ver, vamos a ver qué pasó. Ya creo que saber por qué. Como estoy sumando ya vi cuál fue el error, creo. ¿Cierto? Sí, ya vi cuál fue el error. A ver. Pero aún así debe haber escrito 2. A ver. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Sí. En la primera iteración escribe 1, 1. Después escribe 2 y después escribe 3. Sí, está bien. Estaba yo mirando las cosas mal. Entonces así podemos hacer un array. Podemos darle nuevos valores. Y todo esto con ayuda de un for. Hay otro statement que no he tocado, que se llama for each. Es un for, pero un poco más simple. Esto solo es para iterar arrays y colecciones. Entonces se hace de la siguiente manera. Así que este síntesis es más corto. Pero este es más lento que el mismo for. Así que hay que tener eso en cuenta. Entonces, el item vendría ya siendo los espacios que hay aquí, en cada iteración.
Entonces tenemos 1, 2. Bueno, esto es todo sobre array. Ya saben que escriben el tipo de dato, puede ser un string, puede ser lo que ustedes quieran. Y así se inicia un array en C#. Para que no alarguemos más esto sobre arrays. Bueno, yo creo que lo dejamos así porque se nos está alargando mucho el video. Pero ahora quiero tocar el tema de las listas. El tema de la lista, no sé, sería mejor tocar los métodos primero. Bueno, toquemos las listas, ya que son prácticamente, funcionan igualmente que un array, pero son un poquito más avanzadas, tienen cosas más avanzadas que un array. Un array es como muy de bajo nivel y son más difíciles de manejar. Las listas nos facilitan mucho las operaciones. Son del lenguaje más alto. ¿Qué me refiero con lenguaje bajo y lenguaje alto? Lenguaje bajo es código más cercano a máquina y lenguaje alto es código más humano. Podemos decirlo así, ¿no? Entonces vamos a ver, quiero mostrarle un tipo de lista. Solo les voy a mostrar una en este caso porque el video se está haciendo bastante largo. La lista es prácticamente así. Para acceder a las listas necesitamos agregar una librería que se llama using system.link y también vamos a ocupar using system.collections. Aquí es donde están las listas y en este es donde tenemos unos métodos especiales que ya les voy a explicar más adelante cuando trabajemos con la lista. Tenemos cosas especiales que nos ayudan a trabajar con las listas. Una lista, vamos a ver, una lista, vamos a ver, creo que, no está en el collection, está en el generic, o sea que no vamos a ocupar esto por ahora. Entonces una lista se declara prácticamente así. Pones el tipo de dato, voy a escribirlo aquí. Escribimos, para hacerlo más simple, les voy a enseñar de esta manera. Escribimos lista, list, tipo de dato, nombre de variable, igual, aquí utilizamos la palabra new otra vez, con minúscula. Hacemos lo mismo. Escribimos el tipo de dato. Perdón, tipo de dato. Así. Entonces, mi lista. New list int. Así tenemos ya una lista y para agregar objetos podemos hacerlo de la siguiente manera. Mi lista punto add 1, 2. Entonces ya vemos que podemos agregar cosas a la lista. En un array esta operación sería más difícil de hacer porque no tenemos la facilidad de agregar cosas de esta manera. También la lista se puede inicializar como hicimos con la array, con este síntesis. Podemos ponerle números aquí de esta manera. Pero también podemos utilizar esto. Ahora ya podemos utilizar esto. Entonces este número se va a agregar ya aquí, se va agregando aquí, etcétera, etcétera. Entonces de esta manera podemos trabajar con una lista. Vamos a comprobar esto. Vamos a hacer el famoso for each otra vez. Entonces de aquí escribimos mi lista.
console.writeLine, y les voy a enseñar algo especial que no les he enseñado antes en este tutorial, pero también podemos quitar esto. Pero esto solo va a funcionar si hay una sola línea de código abajo, y hay que indentarlo así. Entonces no necesitamos en realidad los brackets si tenemos solo una línea de código abajo. En este caso, si quitamos los brackets, solo va a correr lo que hay abajo una vez. O sea, va a llegar aquí, hace la operación, hace sus cosas aquí y se devuelve. Así como estoy haciendo con el mouse. Entonces, vamos a escribir otros números aquí para hacer más simple la cosa. Entonces, aquí ya vamos a ver que se escriben los valores que tenemos en la lista. Y hay algo muy bonito que también la lista tiene, que se llama remove. Y podemos decirle que borré el número 6. Entonces, si hacemos la iteración otra vez, después de esta, vamos a ver que el 6 se ha borrado. Vamos a comprobarlo. Entonces, voy a hacerlo más simple. Voy a hacer un espacio aquí. Así. Ya vemos que escribe 1, 2, 2, 5. Entonces, vamos a ver qué pasa si borramos el 2, por ejemplo. Voy a borrar un 2. Entonces, la lista se puede trabajar de esta manera, y es mucho más fácil que un array. Por eso con las listas podemos hacer cosas mucho más avanzadas y de una manera más fácil. Porque si hiciéramos esto con un array nos tomaría mucho más código que esto. Pueden explorar qué métodos tiene la lista. Aquí hay un montón. Podemos ordenar cosas, por ejemplo, order by. Podemos hacer queries. Si saben qué es queries, es como en SQL. Podemos buscar cosas. Por ejemplo, si yo escribo where, el síntesis vendría siendo así. Entonces, dame todos los objetos que... Entonces, se guardan en una nueva lista, lista 2. Es bueno hacerlo toList, porque lo que bota este método where es otra clase de colección, pero me gusta trabajar con el mismo tipo de datos. Entonces aquí tengo una lista, entonces escribo lista 2. Perdón. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí solo vamos a ver una nueva lista que tenga solo números 2. ¿Ya ven? O sea que podemos hacer muchas cosas, podemos reordenar, podemos borrar cosas. Y esto es prácticamente una lista. Pueden explorarla. Este síntesis especial aquí es algo que se llama lambda. Aquí decimos que x, primero declaramos una variable que se llama x, después escribimos este símbolo que es de lambda, y aquí decimos que si x es igual a 2, coge ese valor y guárdalo en mi lista. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Y el toList es que como esto retorna otro tipo de dato, entonces no quiero trabajar con... Aquí dice que retorna un enumerable tipo int. No es igual a una lista, es algo llamado interfase, que es un poco más de bajo nivel que la lista. Por eso lo convierto otra vez en una lista, para que este tipo de dato de acá sea una lista. Pero así se trabaja con una lista, es bastante fácil.
Ahora, ya que vieron cómo se trabaja con una lista, voy a enseñarles trabajar con ¿cómo se dice en español? Diccionario. Entonces, ¿cómo sería un diccionario en este caso? Vamos a guardar un for each aquí. Entonces vamos a crear un diccionario y es de la misma manera, tipo el diccionario vendría siendo así, igual que una lista. Aquí el tipo de dato, aquí dic, lo voy a llamar dictionary, así. Este diccionario creo que está, vamos a ver, denme un segundo. Dictionary. Perdón, el diccionario tiene otra síntesis. ¿Qué podemos hacer con un diccionario? Sí, el diccionario toma dos tipos de datos. Voy a escribirlo aquí. Primero escribimos dictionary. Aquí, tipo de dato. Dato 1. Tipo de dato 2. Mi variable. Voilà, new. Entonces prácticamente se inicializa así. Y cerramos. Entonces voy a dar una muestra. Entonces, ¿qué es la primera cosa que escribimos aquí? Aquí vamos a decirle que esta va a ser nuestra llave. Quiero que que un int sea la llave y que el valor de la llave sea un string. Entonces ya vamos viendo qué podemos hacer aquí. Entonces podemos hacer cosas más avanzadas todavía. Entonces este también se puede iterar. Ya les vamos a ver cómo. Entonces, si yo quiero, ¿qué es lo que yo puedo hacer con un diccionario? Esto es bastante avanzado porque vendría siendo como un array multidimensional, pero más estricta. Podemos utilizar, vamos a cambiar de tipos de datos. Quiero obtener un string como llave y un int para demostrarles esto. Porque utilizando números como que nos perdemos un poco. O sea, no vemos la capacidad que puede hacer un diccionario. Entonces, si yo quiero agregar una nueva llave, lo hago así, add. Hay otros métodos. El try add significa que aquí el problema con el diccionario es que no podemos agregar la misma llave. Tiene que ser llaves únicas. Entonces, con el try add, lo que va a hacer es que va a tratar de meter esa llave, pero sin causar un error. Entonces, el try add es bueno porque retorna un bool y dice que si la llave fue metida en nuestro diccionario, entonces va a votar true. Pero yo utilizo el add porque soy programador pro, así que yo sé qué llaves tengo y qué llaves no tengo, ¿no? Entonces la primera llave va a ser hola y el valor va a ser de 5. Entonces el segundo va a ser de 6, pero aquí va a ser hola 2. Entonces aquí entonces aquí ya puedo utilizar nuestra pequeña lista, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar algo especial aquí. Se llama string. No, perdón, el write line se puede utilizar de esta manera. Podemos escribimos un string aquí. Y aquí escribimos este sintaxis especial y aquí escribimos 0. Entonces aquí vamos a poner un texto. Que podemos llave mejor. Llave. Punticos. Y en el siguiente escribimos valor de la llave. Y aquí escribimos 1. Este sintaxis especial en el console write line se puede utilizar para que podamos escribir las variables aquí al lado derecho.
Entonces aquí donde dice 0 se va a escribir lo que haya en esa variable. Entonces escribimos item.key y escribimos otra vez coma item.value. Vamos a poder escribir qué valores hay en ese diccionario. Entonces, si le damos enter aquí, entonces, ahí ya podemos ver que tenemos la llave hola y el valor 5. Entonces, ¿qué podemos hacer también con el diccionario? Quitemos este for each y pongamos nuestro diccionario. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos utilizar nuestra llave. Hola. Pero ya aquí no vamos a ocupar el value. Ya no necesitamos escribir la llave. Solo vamos a escribir el valor. Tenemos que cambiarlo a 0. Entonces ya vemos que podemos acceder a los valores del diccionario con nuestras llaves de esta manera. Algo muy especial que normalmente no se puede hacer en un array normal. O sea que si vemos ahora el valor, podemos ver que bota el valor de 5. Entonces el diccionario también tiene métodos como where, creo que tiene el where, tiene el remove. O sea que también podemos hacer cosas con el diccionario que son mucho más avanzadas que una simple array. Pero todo debajo del motor funciona con arrays, o sea que debajo del motor hay código más bajo, ¿no? Pero este es el código más alto que podemos utilizar en C# para hacer las cosas más simples. Lo que tienen que pensar es que tienen que escribir las llaves correctamente, porque si yo, por ejemplo, trato de hacer esto, me va a botar un error. Debería de botarme un error, ¿no? Ahí ven que bota un error. Entonces es bueno que sepan el nombre de las llaves. Por eso hay métodos especiales para tratar de sacar una llave de try. Hay métodos para tratar de sacar los valores con ayuda de las cositas que tenemos aquí. Pueden estudiarlas, pero no voy a hablar mucho más sobre ellas para no alargar este video tanto. Bueno, ya que hemos visto todo sobre listas, ahora sí podemos hablar de lo que podemos utilizar en C#, que son los métodos. ¿Qué es un método? Aquí estamos dentro de un método. Un método es una cajita donde podemos meter el código y reutilizarlo en otra parte. En este caso el main es la entrada de punto o sea, es donde comienza las primeras líneas de código. En C# ocupa en las aplicaciones tipo consola, ocupan un main, porque el main significa que es el comienzo de la aplicación. Y esto que tenemos acá arriba, que dice string, array, args, es que con la ayuda de Visual Studio podemos mandar valores a esta variable que tenemos aquí. No la ocupamos, si queremos la borramos. Funciona el programa de todas maneras, como pueden ver. O sea que no la ocupamos, es solo si queremos meter valores de alguna cosa antes de arrancar la aplicación, para poder acceder a ellos en el momento que arrancamos la aplicación. Bueno, entonces, ¿qué es un método? Ya lo expliqué, es una cajita de código que podemos reutilizar. Entonces, ¿cómo se hace un método en C#? Podemos hacerlo aquí. Entonces, un método ocupa tipo de dato retorno, nombre,
tenemos que poner estas comillitas que vemos aquí. Y abrimos y cerramos. Así se crea un método. No podemos crear un método dentro de un método. Eso sí no es posible en C#. Siempre tienen que estar afuera. Aquí para poder probar los métodos aquí necesitamos escribir la palabra static. Ya les voy a explicar por qué. Entonces vamos a hacer un método aquí. Hay un tipo de retorno que se llama void. También podemos retornar un int si queremos. Ya les voy a explicar cómo funciona eso. Pero el void significa que no vamos a retornar nada. O sea que este método, si lo utilizamos en alguna parte, no va a retornar un valor. Es prácticamente lo que significa el void. Vamos a llamarlo mi método. Abrimos y cerramos. Y aquí ya podemos escribir código. Así de esta manera. Entonces, así es como tenemos un método. Y ya lo podemos utilizar aquí. Si vamos a la prueba, ya podemos escribir hola mundo. Entonces, así se utilizan los métodos. Lo podemos reutilizar cuantas veces queramos. Ahí, hola mundo, hola mundo, hola mundo. Entonces, eso es prácticamente un método. Ahora, si queremos retornar algo de un método, por ejemplo, quiero retornar un int, necesitamos utilizar la palabra clave return. Entonces yo voy a retornar 5. ¿Qué necesitamos retornar? Necesitamos retornar un tipo de dato de tipo int. En la palabra return necesitamos retornar algo que sea int. Entonces aquí voy a escribir hola mundo y puedo guardar esto en una variable. Ya les voy a enseñar cómo. Entonces puedo escribir aquí y así prácticamente sería en C#. Va a hacer un espaciecito para que vean. Entonces va a escribir hola mundo, escribe el número y ahí ya tenemos la prueba de que podemos retornar cosas de un método. Por ejemplo, podemos retornar hasta una lista si queremos, como las listas que hemos visto, int. Puedo retornar, se retorna de esta manera, new list. Aquí podemos utilizar este sintaxis especial. Puedo retornar 5, 6. Acá puedo hacer un for each otra vez. Vamos a escribir los valores. Hola mundo 5, 6. O sea que podemos retornar lo que queramos. Bueno, ¿por qué la palabra static? Static la utilizamos porque eso lo vamos a ver en esta parte. Todo lo que tenga la palabra static adelante solo puede hacer cosas que también tengan la palabra static adelante. O sea que si yo quitaría esto, no puedo acceder a ese método. Entonces por eso requerimos de escribir la palabra static en este caso. Pero ya les voy a enseñar una manera de no necesitarlo después. Y vendría ya siendo
En estas partes ya vamos viendo esas maneras de trabajar sin la palabra static. Bueno, eso es lo que les puedo enseñar sobre métodos. Pero también hay algo especial con los métodos. Con los métodos podemos mandar parámetros. O sea que si queremos, por ejemplo, mandemos un int, un int input, podemos hacer lo siguiente. Entonces va a declarar una lista acá arriba. Así, de tipo int. Así. Y con la ayuda del input voy a iterar. Va a ser una iteración. Y a la lista le voy a agregar i. Y retornamos list. Así de sencillo. Ahora le mandamos el número 10. Y vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos números del 0, 1, ya. Nos mandó una lista con todos esos números. Y también escribimos hola mundo a la consola. Podemos escribir varios parámetros. Int. O sea, podemos escribir lo que queramos, pero necesitamos agregar una coma. P. Entonces podemos decir que i multiplicado por p, por ejemplo. Entonces aquí podemos mandar 10. Y así podemos trabajar con los métodos. O sea que los métodos se pueden reutilizar. Podemos escribir una línea de código y reutilizarla. O sea que les recomiendo mucho que utilicen los métodos. Los métodos son muy importantes en este lenguaje porque podemos reutilizar funcionalidad. Entonces, vamos a ver qué tema no he tocado. En los métodos también podemos mandar parámetros. Entonces, hay algo que se llama params. Quiero una lista de integers. Aquí tenemos que escribir un array. Escribimos valores. Y ya les vamos a ver qué podemos hacer con ella. Entonces, valores es un array de tipo int. Entonces, vamos a utilizar valores. Punto length. Y podemos hacer la siguiente operación. Entonces, vamos a tomar input. Input multiplicado por valores y entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces ya podemos utilizar este síntesis. Aquí puedo escribir 21, 22, 30, 6, 85, 1, 2, 3, 4. Entonces ya puedo escribir, si escribo coma, puedo escribir los números que yo quiera. Pero, ¿qué significa esto? El primer número va a ser el input. El segundo número va a ser la variable p. Y después después de esta comilla, cuando ya empiezan los parámetros, entonces ahí es donde podemos agregar un montón. Y aquí podemos ver no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí dice lista, método, input, p, params. Entonces podemos hacer eso también. Y mire lo que podemos hacer con eso. Ahí tenemos. Entonces hemos multiplicado los valores que le hemos mandado a nuestra lista.
sencillo, ¿no? Bueno. A ver, ¿qué más podemos hacer? También podemos hacer... perdón. F. Podemos hacer esto también. Esto es una palabra clave, out. Escribimos el tipo de dato, F. Y lo que yo puedo hacer con F es lo siguiente. F, como F es un integer, entonces escribo list.length. ¿Cómo se llama? A ver, yo me acuerdo, espera un momento. Count, creo que se llama count, ya. Esto es lo mismo que .length en un array. Entonces vamos a mandarle el valor de nuestra lista cuando ya hemos hecho la operación. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a escribir aquí nos pide que escribamos out var podemos escribir O, y ya aquí tenemos una variable que nos retorna el valor de la cuenta de la lista. Entonces podemos escribirla aquí. Vamos a escribir de la siguiente manera: valor de la lista. Escribimos este especial síntesis. Escribimos O con una comilla aquí y vamos a comprobar qué pasa. Valor de la lista 10. O sea que hay 10. Vamos a acotar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exacto. Entonces, esto es lo que podemos hacer con los métodos. O sea que podemos hacer cosas muy avanzadas. Pero si yo cambiara esto a un void, claro que no funcionaría de la misma manera. No podía retornar la lista, porque un void no retorna nada. Bueno, esto es todo sobre métodos. El video se me hace muy largo, así que la parte 2 vendrá pronto. Y ahí voy a hablar sobre clases, propiedades y campos. Y creo que vamos a alcanzar a ver todo esto. Y en la parte 3 vamos a ver esto. Bueno, los espero en la parte 2 y espero que les haya gustado el video y denle subscribe a mi canal. Los veo pronto. Muchas gracias. Chao.